Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a estas charlas de los miércoles. Esta es la tercera y última de este pequeño ciclo que hemos organizado desde el Instituto de Familias de la región Argentina-Paraguay. Les agradecemos muchísimo su presencia. La verdad que hemos recibido muy lindos ecos, nos han contestado por mail y les agradecemos muchísimo la atención de aquellos que quisieron escribirnos. Es un gusto podernos encontrar por este medio que nos ha regalado experimentar la pandemia, ¿no? Y bueno, hemos querido aprovecharlo y en ese sentido, bueno, hemos producido este pequeño espacio. Hoy nos convoca un trabajo verdaderamente muy valioso que han hecho Paola y Leonardo Cosi, que han trabajado durante mucho tiempo recopilando y estudiando vidas de matrimonios que han sido canonizados como tal, o que están en vías de canonización, o que han sido santos pero casados. La verdad que el ejemplo, la historia que nos van a contar es riquísima desde el primer momento al último. Y tenemos que agradecerles a Pau y Leo, que son hoy unos conferencistas de lujo, la generosidad de ofrecernos su investigación y ponerlas a disposición. La verdad que daría para un ciclo de charlas solo de estos temas. Pero bueno, por lo menos hoy daremos una grajea, dejaremos el gusto para algunas próximas sin duda. La idea es que esta campanita que va a sonar hoy, que suene en cada uno de sus corazones, de manera que pueda ese anhelo especial, esa nostalgia de ser mejores, de crecer santamente. Que esto no significa, seguramente, vamos a ver, que no significa ser tremendamente excepcional, sino poder vivir lo ordinario en forma extraordinaria, lo cotidiano en una forma especial. Por eso vamos a pedirle a Leo y a Pau que se presenten y que comiencen entonces con su charla. Sí, Pau y Leo están en nuestro instituto ya hace unos cuantos años, pertenecen al curso Lumen Victoria Patris, bueno, y ellos van a presentarse y presentar a su familia. Bueno, somos Leo y Pau Cosi, tenemos 28 años de casados, 4 hijos, vivimos en la zona de Los Cardales, y bueno, estamos hace unos cuantos años en el movimiento, actualmente en el Instituto de Familias. No, nada más, y bueno, para que podamos empezar, no sé si tendrán por ahí cerca, pero van a necesitar un papelito y una lapicera, así mientras nosotros vamos hablando, ustedes van trabajando paralelamente, por si se tienen que mover. Bueno, arranquemos porque así... Vale. Gracias. Bien. Vamos a arrancar con una oración. Ya tengo todo. Que no es como tal una oración, pero que nosotros la usamos así porque nos parece lindísimo como para empezar. Y bueno. Ahí estamos. Y dice así: no hay palabras para expresar la felicidad de un matrimonio que la Iglesia une. La bendición consagra, los ángeles lo registran y el Padre lo ratifica. Qué dulce es el yugo que une a dos fieles en una misma esperanza, en una misma ley, en un mismo servicio. Los dos son hermanos, los dos sirven al mismo Señor, no hay entre ellos desavenencia alguna, ni de carne ni de espíritu. Son verdaderamente dos en una misma carne, y donde la carne es una, el espíritu es uno. Rezan juntos, adoran juntos, ayunan juntos, se enseñan el uno al otro, se animan el uno al otro, se soportan mutuamente. Son iguales en la iglesia, iguales en el banquete de Dios.
Comparten por igual las penas, las persecuciones, las consolaciones. No tienen secretos el uno para el otro, nunca rehuyen la compañía mutua, jamás son causa de tristeza el uno para el otro. Cristo se regocija viendo a una familia así y les envía su paz. Donde están ellos, allí también Él está presente, donde está Él, el maligno no puede entrar. Bueno, esto que nos gustó mucho y parece algo relativamente actual de algunos de los últimos encíclicas, exhortaciones apostólicas. No sé si a alguno les suena haberlo escuchado, haberlo visto. En realidad nos caímos cuando vimos que esto es del siglo II, escrito por Tertuliano a los esposos. Así que tiene 1900 años, ¿no? Algo que de repente suena tan actual. ¿Y para qué arrancamos con todo esto? Para conocer vidas que nos sirvan de ejemplo conyugal hoy. Para que valoricemos el matrimonio como camino de santidad, luego de que por siglos se creyera en la Iglesia que solo los religiosos podían ser santos. Aprender del rol de los laicos casados en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Y para convencernos que nosotros también podemos ser santos de acuerdo a cómo vivamos nuestro matrimonio y obremos en nuestra comunidad. Y como nos decía el padre Kentenich, el arte consiste en diseñar de tal manera nuestra vida personal que por medio de ella lleguemos a la santidad. Muy interesante cómo usa la palabra diseñar la vida conyugal, no dejarnos llevar, no dejarnos estar, sino diseñarla pensando en la santidad. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, acá solo una breve mención, digamos que si quedaba alguna duda al respecto, ya desde hace unos cuantos años del Concilio Vaticano II se confirmó claramente que la santidad es la misma para todos los estados de vida. Todos los géneros de vida, ocupaciones, todos tienen acceso a la misma santidad. Y los cónyuges se pueden santificar juntos como fruto del sacramento del matrimonio. Todo esto empezó hace unos meses, donde empezamos a buscar algunas vidas que pudiéramos conocer más, compartir de matrimonios que hubieran alcanzado la santidad, y nos empezamos a sorprender de lo poco que se encuentra googleando, buscando, donde todo supuestamente hoy está al alcance de unos clics en las redes. Realmente es muy poco lo que se encuentra, y si uno se pone a bucear y a escarbar, empiezan a aparecer, ¿no? Y de repente nos empezamos a sorprender con unas historias de vida increíbles, desconocidas en muchos casos, muy iluminadoras, y empezamos a ver, no, esto hay que conocerlo más y hay que compartirlo. Se empieza a ver como unas vidas ejemplares impresionantes que uno ni se imagina. Dijimos, esto tenemos que recopilarlo y empezar a darlo a conocer, ¿no? Si pregunto ahí a alguno de ustedes, ¿cuántos se creen que hay beatificados en curso, laicos casados? No sé si alguno se anima a tirar un número. Alguno de los que no lo haya escuchado, ¿cuántos se imaginan que pueda haber? Cuando yo arranqué con esto, en mi cabeza había, no sé, imaginé que podía encontrar 15, 20, una cosa así. Sí, Como yo un número diría 100. eso, 20, no más que eso. No más que eso. Bueno, Bueno, miren. el número es bastante más grande. Llevamos documentados 350, donde uno de los dos está beatificado o está en proceso, y 77, donde los dos cónyuges están en todas las categorías, no siempre, santos, beatos, venerables o siervos de Dios. Acá donde ven los colores, el azulcito son ambos cónyuges y el rojo son uno de los dos. Y esto encima no está contando ya los procesos colectivos de los martirios, donde hubo martirios colectivos en países donde hay contados más de 500 laicos casados, más allá de estos números. Y la mayoría, bueno, el número más grande sí es de los mártires, pero después tenemos reyes y nobles, fundadores de congregaciones, de entidades de beneficencia, religiosos, no religiosos, en algunos casos obispos y hasta un par de papas, funcionarios, profesionales ya en tiempos más actuales, y otros que son padres de santos
educadores, catequistas, etcétera, etcétera. Y también cuáles son los siglos donde la mayoría de esto tuvo lugar. También uno pensaría que la mayoría son de hace tiempo, por lo menos eso estaba en mi cabeza, y sin embargo vemos que la enorme mayoría son del último par de siglos. Del siglo XIX y XX está más de la mitad de los que ya están beatificados, canonizados o en proceso de canonización. Bien, dentro de todo esto que vemos acá, de estos números, hay todo tipo de situaciones conyugales en realidad. No todos son las parejas ejemplares que uno quizás creería o esperaría encontrar. Hay todo tipo de casos. Los grandes grupos serían un poco estos que vemos acá, ¿no? Tenemos algunos casos donde no hay mucho registro, especialmente eso pasa con muchos de los martirios, se conocen los nombres, pero no se sabe mucho más que esto. En algunos casos han sido santos a expensas del cónyuge, ¿no? Una esposa que, y vamos a mencionar algún caso hoy, ¿no? Donde por ahí pasa su vida rezando por la conversión, más que compartiendo valores cristianos matrimoniales entre ellos. En otros casos, unos pocos, 10 o 15, fueron célibes por elección, decidieron mantener el celibato durante su matrimonio, en algunos casos después parte cada uno en caminos distintos de consagración. Pero sin duda no son los más. Y hay muchísimos que fueron cristianos ejemplares, y hoy nos vamos a enfocar más en este grupo de los que sí podemos llamar ejemplares. ¿Por qué? Porque conocemos su historia de santidad. Compartieron valores cristianos, se mantuvieron abiertos a la vida, convivieron muchos años como familia, y podemos conocer algo de su historia como para contarla, compartirla y tomarlos como ejemplo. Estos son un poco el patrón de los que vamos a comentar hoy, de los que más estamos conociendo y estudiando como matrimonios santos. Bueno, mirando un poco un pantallazo rápido de la historia, no vamos a mencionar todo lo que hay acá, pero también encontramos patrones muy interesantes de cómo se dio la santidad matrimonial a lo largo de los siglos, desde que nació el cristianismo hasta el día de hoy. Se ven como factores comunes de los cristianos. Al principio encontramos en más o menos los primeros 10 siglos, el primer milenio, lo que llamamos los primeros cristianos, donde se da mucho el tema del martirio, la persecución, una iglesia perseguida, y unas familias cristianas que intentaban mantener a toda costa su fe y que se siga propagando, ¿no? Hoy vamos a ver un caso de uno de estos matrimonios. Después ya en una segunda etapa, unos 400 años, ya empieza a extenderse, a arraigarse el cristianismo en los reinos europeos, y allí surgen grandes reyes, monarcas, reyes y reinas, que empiezan a convertirse y ellos ser los ejemplos para los cristianos de su reino, y ellos cristianizan a los súbditos y a todo el país y a las naciones circundantes. Los grandes ejemplos de San Esteban de Hungría, Margarita y Malcolm de Escocia, San Luis Rey de Francia y varios más. Hoy también vamos a conversar sobre uno de ellos. Después ya un poco más adelante, la aristocracia se compromete igualmente y empieza a ver de que los bienes de ellos no sirven si no son compartidos con el resto del pueblo. Y hay otros grandes ejemplos de benefactores y de gente que quiere vivir según las virtudes evangélicas, como Santo Tomás Moro, Santa Brígida, los Ibarra en España y muchísimos más. Y después ya se conocen muchos más casos de gente común,
seguramente los hubo en siglos anteriores, hay algunos casos más puntuales, pero se empiezan a ser más conocidos a partir del siglo XVIII, XIX, y ahí tenemos los casos de los padres de Santa Teresita, Luis y Celia, de los Beltrame Quattrocchi, de Ana María y Domenico Taigui, que son gente común, pero que dan todo hasta lo poco que tienen y quieren vivir según las enseñanzas evangélicas. Y después ya en el siglo XX, XXI, otro tipo de heroísmo relacionado a, bueno, las dos guerras, ya muy fuerte el tema pro vida, el tema de no dejarse convencer con el aborto, con funcionarios ejemplares, políticos y hasta empresarios, del cual también vamos a mencionar un caso hoy, que pudieron ser ejemplares en el mundo de hoy ya mucho más actual. Todos estos son como casos ejemplares de muchísimos más matrimonios que están documentados, que tuvieron roles parecidos, y ellos dieron la respuesta a el tiempo que transcurría, a esa época histórica. Entonces, arranquemos, les damos las 3 preguntitas. Sí, el papelito era para lo siguiente. Estas 3 preguntitas se las vamos a dejar. Si quieren, pónganse, esto va a desaparecer ahora, así que si quieren acordárselas, vamos a pensar en el tema de la oración y la espiritualidad, en el diálogo de estos matrimonios y cómo viven la confianza en la divina providencia. Y la idea es, a medida que vamos pasando por las historias que les vamos a contar ahora, que son unas cuantas, que cada uno vaya viendo de estos 3 ítems qué es lo que le va resonando y que también seguramente va a tener que ver un poco cada uno con su historia, ¿no? O sea, el tema es para cada uno, luego después compartiremos un poquito lo general. Pero bueno. De esta forma, para los que nos vienen acompañando en el ciclo de 3 charlas, también retomamos lo que veníamos viendo en la primera fecha, el tema de oración, santuario, hogar, cómo rezan juntos, cómo comparten su espiritualidad. Después el diálogo matrimonial que vimos en la segunda de las charlas, cómo ellos comparten el diálogo, y finalmente cómo viven el mandato de la vida que Dios les marca, la misión, la divina providencia. La voluntad de Dios. Bien. Bueno, arrancamos. Arrancamos entonces. Arrancamos con las historias. Siglo VII, ¿no? Sí. 9. Siglo IX, año 852. Y esta es la historia de Aurelio y Natalia. Aurelio era hijo de padres apóstatas. Este es el periodo de la época en España de los musulmanes, complicado para los cristianos. Aurelio era hijo entonces de padres que habían renegado de la fe bajo la presión de los musulmanes, y Natalia era una joven rica, hija de padres musulmanes. Cuando muere el padre de Natalia, la madre se vuelve a casar y su padrastro, digamos, es el que la ayuda a que ella pueda bautizarse y se convierte. Entonces Aurelio y Natalia se encuentran y esos esposos viven sin atreverse a manifestar exteriormente su fe cristiana. Ellos eran cristianos, pero en este país de los musulmanes no se atrevían a manifestarlo. Un día ellos viven una situación en la plaza de un cristiano que fue acusado de blasfemia contra Mahoma y castigado y burlado, y se plantean qué fácil que es vivir, ser cristiano estando escondido. Esto es un momento muy importante para ellos, porque el marido invita a su esposa en ese momento, y luego de esa experiencia y esa vivencia, a realmente prepararse para dar este testimonio público de su convicción cristiana. Es como que ven eso y dicen, qué poco valientes, ¿no? ¿Por qué nosotros no manifestamos que somos cristianos? Y bueno, o sea, por Dios y que sea lo que Dios quiera. Ellos se empiezan a preparar para esto. A nosotros esta historia nos conmovió un montón al principio y cada día que la leemos, porque empiezan a prepararse, hacen ayunos,
o sea, rezan oraciones específicas, limosnas, tenían lecturas, iban a ver a sacerdotes y a personas que los iban guiando. Una vez encontraron un confesor que lo veían en la cárcel porque él estaba encarcelado, y ellos iban así en su dirección espiritual para ver cómo hacer esto, de prepararse para, de alguna manera, el martirio, ¿no es cierto? Porque en ese momento no había otra salida. Ellos tenían 2 hijas, y en un momento de toda su historia se tienen que plantear el hecho de hacer esto, que implicaba qué hacer con las hijas. Y debido a que uno de sus confesores o director espiritual les sugiere que dejaran a las hijas en un lugar donde las pudieran educar cristianamente y que ellos repartieran sus bienes, porque el no repartirlos anticipadamente sería en ese momento que todos sus bienes quedaran para el Estado. Entonces, si los llevaban a un lugar y sus bienes los daban al lugar para que educaran a sus hijas, lo demás lo repartían, por lo menos iba a quedar en un lugar adecuado. Bueno, es impresionante cómo ellos toman esta decisión de llevar a las hijas a este lugar, arreglan todas estas situaciones, y en ese momento que están en esta situación se encuentran con unos esposos, otro matrimonio, amigos de ellos, que se llaman Félix y Lilosa, y ellos también tenían como esta inquietud, y al ver este fervor que ellos tenían por realmente decirse cristianos a viva voz, se unen a ellos de alguna manera en esta preparación. Y son ahí 2 matrimonios que estaban bajo la misma idea o misión. A nosotros en este punto nos impresionan 2 cosas. Una, mucho la preparación, y nosotros pensamos que uno no tiene que tener que ser mártir para prepararse, para realmente afrontar las cosas que hoy nosotros afrontamos como cristianos, ¿no es cierto? Y con qué seriedad uno puede prepararse para esto, porque uno puede decir, bueno, voy viendo, o puede decir, no, yo voy a hacer esto, me voy a formar, rezo, ¿no? El tema del ayuno, bueno, la preparación. Y por el otro lado, la unión de los matrimonios, ¿no? El grupo de matrimonios, para realmente nosotros en Schoenstatt, los que estamos en Schoenstatt, qué fuerte esto de en grupo, ¿no? Y en comunidad. Y no solo eso, sino que una de las mujeres del matrimonio tiene una visión, y ella ve 2 vírgenes vestidas de blanco que realmente bueno, justamente ella escucha esto: ustedes van a ser mártires, los 2 matrimonios están llamados a ser mártires y lo van a hacer en compañía de un sacerdote. Ella esto lo revela después al otro matrimonio y a su marido, y el sueño también aparecía un sacerdote, que acabo de decir. Entonces ella decía, bueno, pero ¿quién sería este sacerdote? No lo conocían, no lo veían, no estaba cerca. De pronto, en un momento, aparece un sacerdote llamado Jorge, que él estaba pasando por ahí, digamos, buscando bienes, recursos para los hermanos de su congregación, y se encuentra con ellos, y es increíble cómo enseguida se da cuenta de este fervor y de este fuego que tenían ellos encendido en el corazón por morir por Cristo, y se une a ellos. Y bueno, todos deciden que ya estaban preparados, van a la plaza con cara descubierta, y eso era un signo muy importante porque nadie lo estaba. No se entregan, pero deciden hacer ese gesto y volver a sus casas. Vuelven a sus casas, los van a buscar, y después mueren como era lo esperable, ¿no? Bueno, nada, no solo en matrimonio, no solo el matrimonio, sino los matrimonios en grupo, y no solos, sino en compañía del sacerdote. Así termina esto, que nos dejó un montón de enseñanzas, como digo, esto de la preparación, esto del fuego por llevar a Cristo a donde fuera, aun cuando este era el último destino, y bueno, y el deseo de hacerlo, ¿no?
pensando que era un martirio, qué situación y qué difícil, pero cómo lo llevaron adelante. Bueno, muy bien. Seguimos. Acá tenemos a otro matrimonio de este tiempo, Lucrecio y Bonadonna. Ellos conocían a Francisco de Asís, y un día lo alojaron en su casa y se impresionaron por cómo él vivía esta sencillez, y le preguntaron, ¿cómo podemos hacer nosotros que somos casados para poder seguir el mismo camino que vos seguís? Le dijeron a San Francisco. Y ahí Francisco, que ya venía pensando en una institución para laicos casados, dijo, bueno, pareciera como que es el momento para concretar esta idea. Así que diseñó un hábito parecido al de ellos para que ellos se pusieran, y ahí fundó lo que fue la Tercera Orden Franciscana. Ellos se desprendieron de la mayoría de sus bienes y su vida siguió en búsqueda de esta perfección del amor, en el mismo camino que lo hicieron los franciscanos. Se dice incluso que fallecieron el mismo día y enseguida su halo de santidad fue tal que todos empezaron a darles cultos en su mismo pueblo. Y con el tiempo surgieron otras órdenes terciarias, como son los dominicos, los carmelitas, los agustinos, y ya más adelante de movimientos como los populares, el Opus Dei, los yogurtatianos, todos con esto de la santidad en la vida diaria dentro del matrimonio. Pero estos son considerados los precursores de los matrimonios consagrados. Bueno, más o menos por la misma época, en realidad un par de siglos antes, está la etapa, como les comentaba al principio, de la realeza, de los reyes que terminan evangelizando a su pueblo. Y hago un poquito de contexto acá. Deben haber oído de los casamientos arreglados entre la nobleza, entre la realeza, era lo más habitual. Era absolutamente normal que entre los 9, 10 a los 14 años ya a uno le designaran, te vas a casar con tal príncipe, princesa de tal otro reino, de tal otro lugar, otro país, y así funcionaba. Era un casamiento arreglado por el bien del país, para pacificar, para ampliar, por estrategia, por lo que fuese. Ellos tenían que agachar la cabeza y los casaban. Bueno, esta historia es muy distinta, según van a ver ahora, ¿no? Margarita era de la familia real inglesa, pero ellos habían huido de Inglaterra por la conquista normanda y estaban exiliados en la corte del rey San Esteban en Hungría. Ahí nace Margarita, en realidad es húngara Margarita, y se forma ahí muy cristianamente. Y en un momento, cuando ella ya tenía casi 20 años, ellos intentan volver a tomar el trono en Inglaterra, porque ya no estaba el conquistador de antes, había cambiado, había fallecido, pero cuando están llegando, el padre de ella muere, el tío intenta tomar el trono y tampoco lo logra, hay unas revueltas internas entre los nobles, y ellos dicen, bueno, acá no es lo nuestro, no está nuestro futuro, volvamos a Hungría. Sin embargo, Dios tenía otros planes, y ese barco que quería volver a Hungría por tormentas termina yéndose hacia el norte y naufraga cerca de Escocia. Ellos desembarcan en Escocia y ahí los toma el rey Malcolm de los escoceses y ellos le piden asilo. Él, como era enemigo acérrimo de los ingleses, accede gustoso a alojarlos. Y ahí, bueno, él tenía 20 años más que la princesa Margarita y ya era viudo, pero se empieza a quedar embelesado con la cultura, la profundidad, la madurez de Margarita, y pronto se enamora y se casan. Ella pasa a ser la reina consorte de Escocia. La relación entre ellos es una cosa, yo la llamo la verdadera historia de la Bella y la Bestia, porque aquí que él tenía 20 años más y era el rey, pero era analfabeto. Así que toda la historia de ellos es ella leyéndole la Biblia, los libros de santos, ella formándolo, y él escuchando todas las noches embelesado
cómo ella lo iba formando en todas las cosas espirituales, y él tiene una conversión impresionante. De hecho, todo el reino era más que nada pagano, manejado por los druidas y con todo esto de hechicería, y a través de la fe que ella demuestra y que empieza a bajar a su corte, empieza a transformarse el reino. O sea, los súbditos los empiezan a ver como un matrimonio ejemplar, y ella le va inculcando a su corte y a todos los de alrededor las lecturas espirituales, vidas de santos, y así se va transformando el reino. Ella era sumamente piadosa, respetaba totalmente los preceptos de Cuaresma. Todas las noches durante la Cuaresma, religiosamente a la medianoche se iba a la capilla, rezaba, él muchas veces la acompañaba. Invitaban a pobres a comer en el palacio, muchas veces los servían ellos mismos. Eran sumamente entregados y piadosos. 23 años de matrimonio tuvieron juntos con 8 hijos, y una familia tan cristiana formaron que 2 de ellos terminan siendo santos. Uno fue San David, también rey de Escocia, aparte de otros 2 reyes que tuvieron hijos de ellos, y otra hija santa. Ya en los últimos años, bueno, acá también se comenta un poco más de cómo la gracia de ella fue transformando al esposo. También se cuenta que él no sabía leer, pero admiraba tanto los libros que a veces se pasaba horas con los libros de ella, y pedía a sus orfebres de que les hicieran cubiertas especiales a los libros que ella admiraba. Él terminaba admirando los mismos libros que a ella le encantaban. Y se cuenta una anécdota: en un momento estaban cabalgando de un pueblo a otro, y un misal con tapa dorada que le había hecho hacer él se pierde, desaparece, y él se desespera porque dice: no, ¿cómo la reina va a perder esto? Manda a sus soldados a buscarlo. Vuelven para atrás por donde habían cruzado un río. Resulta que el libro se había caído en un río, y por algún milagro aparece flotando ese misal sin que se hubiera mojado. Solamente las primeras hojas se afectaron un poco, y ese misal está hoy guardado en un museo en Inglaterra. O sea, es una historia verídica. Ella también se fue ocupando de combatir esto del paganismo de los druidas, y trajo monjes, sacerdotes de otros países, hizo construir monasterios, y así fue arraigándose el cristianismo por todo el país de Escocia. Y ya en los últimos años empieza la guerra otra vez, Escocia contra Inglaterra, y bueno, ella sufre mucho en sus últimos años que esta ida del esposo y los hijos a pelear, y finalmente le avisan que vuelve un hijo a decirle, y ella ya sabía, había intuido de que su esposo y su hijo habían fallecido. Su hijo menor le viene a contar, y 4 días después ella también fallece. Y se cuenta incluso que no le devolvían el cuerpo por la misma rivalidad entre Inglaterra y Escocia. Pero el pueblo ya la admiraba tanto, la llaman la perla de Escocia hasta el día de hoy a Margarita, y le hicieron construir una pequeña capilla a ella, y luego devuelven el cuerpo del esposo unos 10 años después. En un momento le trasladan el cuerpo, le quieren trasladar el cuerpo de ella a una nueva basílica con su nombre, y no lo pueden mover. Está tan pesado ese cajón que no lo pueden mover. Intentan mover el de él y no hay ningún problema. Era un tipo muchísimo más corpulento. Y lo logran trasladar, y cuando trasladan el féretro de él, ahí se pone liviano el féretro de Margarita, y logran trasladar el de ella, con lo cual los dos descansan juntos en la misma basílica donde le habían hecho a ella como el templo especial. Así que como que los dos quisieron reposar juntos la eternidad. Y es muy lindo para cerrar esta parte, el relato que hace el confesor de ella, que los acompañó toda la vida de casados, de cómo él los percibía a los dos. La reina unía a la dulzura de su carácter un estricto sentido del deber, y aún dentro de su severidad era tan gentil que todos cuantos la rodeaban llegaban instintivamente a amarla. De ella, él aprendió a observar vigilias nocturnas en oración. Le instruyó cómo orar a Dios con el corazón y abundancia de lágrimas.
Quedé asombrado del milagro de la misericordia de Dios al percibir en el rey tan firme perseverancia y entusiasmo en su devoción. Lo que agradó a ella, él también lo amó por amor a ella. En resumen, puedo decir que cada palabra que pronunciaba, cada acción que realizaba, parecía demostrar que la reina meditaba en las cosas del cielo. No solo es impresionante cómo ella evangelizó en ese reinado, sino que a nosotros nos impresiona de la evangelización, o sea, cómo en el uno con el otro en el matrimonio. A veces es tan difícil que el otro realmente capte que uno lo que quiere es como ayudar, ¿no? Que esto es impresionante, cómo él se sentaba frente a ella y permitía, y era tan permeable como a todas las cosas que ella le quería enseñar, ¿no? O sea, todo lo recibía de una manera y asombrado y azorado. Y por ahí para quedarnos pensando, ¿no? En nosotros, cómo decimos o cómo recibimos o cómo nos paramos frente al cónyuge, porque por momentos es como a la defensiva, por momentos, bueno, me lo dirás, pero qué importante por ahí sacar, ¿no? Lo importante de acá es ir sacando lo que cada uno, y nosotros nos quedamos con esto, cómo el otro puede estar realmente recibiendo lo que uno le está queriendo dar, ¿no? Bueno, mucho no me puedo extender. No, igual acá paramos un poquito para escucharlos un poco, a ver qué anotaron de qué nos enseñan estos matrimonios, ¿no? De qué enseñanza podemos tomar hoy, que escuchamos hasta ahora. Nosotros no vemos a todos, así que el que quiera puede abrir el micrófono y decir, porque no vemos muy poquito. ¿Qué le fue quedando? ¿Qué anotaron? ¿O qué? Bienvenida Estela, que te vemos ahí. Bueno, hola Eduardo. Sí. Realmente impactan las historias y a mí me quedó en la primera parte de los primeros esposos santos Sí. de la época diría, del martirio. Sí. Recuerdo que, no sé si lo leí o qué, pero creo que un poco más antes, cuando los cristianos eran perseguidos, como que el morir en el circo ese, o en el lugar donde los sacrificaban o los daban a los leones, era como un honor para ellos morir mártires, porque de esa manera se asemejaban más a Cristo. Bueno, de todas maneras, viéndolo así crudamente, nos impresiona sobremanera ese gran amor que tenían por seguir a Cristo. Y en realidad es lo que uno aspira en nuestro matrimonio, inclusive personalmente, cada uno, en la aspiración a vivir el ideal matrimonial o personal, es Cristo para todos nosotros. Y cómo esta gente, estos hermanos en el estado matrimonial, asumieron tan radicalmente eso, realmente me impresiona. Y otra cosa que siempre me causó una intriga, no intriga, sino no he sabido tener respuesta, es por qué Pedro, por ejemplo, era casado. Asumió el apostolado y primer papa de la iglesia, pero no dejó, pienso yo, su estado matrimonial. Muchas veces me pregunto, y da para muchas interpretaciones y, digamos, hablar un poco de ese tema, ¿por qué no se consideró a Pedro también un laico, digamos, casado? Bueno,
tuvo el mismo Cristo le dijo, bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero es una interrogante que me hago y tal vez a algunos les parezca un poco raro esta pregunta, pero en algún momento habría que consultarla o tal vez alguien tenga la respuesta, algún teólogo o algún que me diga. Interesante porque si Pedro estuvo casado, Cristo no creo que le dijo, bueno, de ahora no estás más casado, tu misión es la iglesia. Bueno, nada más, gracias. Gracias, Eduardo. Leonardo, Paola, una inquietud. Hoy día si alguno de nosotros nos pregunta, la iglesia, ¿qué criterio tiene para santificar, reconocer como beato, santo? Inmediatamente pasan y creo que se pone uno de los elementos, pero elementos de peso, tiene que ver con los milagros. Que haya un primer milagro, un segundo milagro, que pueda haber testimonios además que pasen alrededor de su vida, buscando este juego entre aquellos que pueden hablar a favor y en contra. Me da la impresión, perdón mi ignorancia, que la iglesia, con estos matrimonios hasta acá que ustedes han presentado como modelo, tenía un criterio que me parece más propio de lo que debe ser para reconocer la santidad y los altares, y sobre todo en matrimonios. Quizás pasa por las preguntas que ustedes dijeron. ¿Cómo era su vida espiritual? Correcto. ¿Cómo crecieron uno a la par del otro? ¿Y qué actitud de confianza tenían en la divina providencia? Y no tanto en ver qué milagros resultaron de la vida de ellos. Claro. Hoy me parece que le estamos escapando, perdón mi crítica a la Santa Iglesia, pensando que lo que estamos buscando es lo extraordinario y no aquello que ordinariamente hace un matrimonio, que lo hace ser extraordinario en estos tiempos. Bien. Gracias, José. En realidad, a ver, en los pasos de santificación está lo de las virtudes heroicas. Entonces, no es una condición sine qua non de que exista un milagro, se puede llegar a ser venerable sin que exista ningún milagro documentado. Lo que hace la Iglesia es buscar algún tipo de confirmación sobrenatural de alguna forma a través de milagros para recién ahí beatificar a alguien y luego canonizarlo con un segundo milagro. Pero no es un requisito único el milagro, porque así como hoy Enrique yo, se puede ser venerable si se demuestran virtudes heroicas. Y hoy cada vez más se está viendo esto. De hecho, de los varios cientos de laicos casados que tienen beatificaciones en proceso, lo que más se mira hoy es esa parte, las virtudes heroicas. Y van a ver que cada vez más van a estar apareciendo en estos siglos, ¿no? Pero coincidimos con vos de que no pasa quizás por los que hicieron grandes milagros, porque bueno, es una ínfima porción los cristianos que hicieron milagros, y el resto fue vivir el día a día de una forma especial y santa. La santidad de la vida diaria. Exactamente. Pero buenísimo. Bueno, ¿alguien más? ¿Quiere comentar lo que anotaron? Creo que Diego está hablando, no te escuchamos. Sí, a la riqueza de todo lo que nos compartieron recién, simplemente agregó de que qué bárbaro esta fraternidad, esta unión de diálogo que tenían estos matrimonios. O sea, me llama, me produce admiración y me pregunto cómo serían sus diálogos, cómo serían sus almuerzos, sus comidas, estar con su familia. Estos santos que se prepararon tanto para el martirio. O sea, la importancia del diálogo, o sea, ese diálogo profundo que llegaba realmente, como diríamos, hasta la médula, hasta el hueso. O sea,
O sea, lo anterior simplemente yo quería remarcar eso que me llegó muchísimo. Gracias, Ricardo. Sí, ahí se ve como veíamos en lo que tuvieron en la charla anterior, de que no era una cháchara de las pavadas del día a día, sino un diálogo que llega a la médula y tenía que ver con lo más profundo. Si no, no pueden compartir este tipo de metas tan sobrenaturales. Yo lo que quería decir, Leo y Pau, es que me impresionó esa historia que contaron de, creo que era la de Escocia, Margarita se llama. Santa Margarita. Y el rey, que incluso después de muertos, sí, que incluso después de muertos, ella quería estar con él. Al principio parecía que ella no se quería mover del lugar, pero por lo que ustedes cuentan, lo que ella quería era estar al lado de su marido, ¿no? Incluso hasta después de la muerte. Eso me pareció muy simbólico. Sí. Bueno, ¿alguien más y seguimos? Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy escuchándolos y estoy re contenta de verlos, la verdad. Así que no, acá estoy bien y escuchándolos realmente me alegra mucho. Y en realidad con lo que ustedes cuentan y conociéndolos a ustedes dos desde tantos años, no hay que ir muy lejos en la historia para encontrar un matrimonio que conversa de esa forma en la casa. Son ustedes dos. Un gran ejemplo. Así que... Qué linda que es. Sí, ustedes son los actuales, llevan la palabra, llevan esta vocación de llevar lo que es el matrimonio en Schoenstatt. Hace un montón de años que los conozco y ustedes siguen, así que acá hay un ejemplo actual. Quería compartir eso. Gracias. No. Mira, da para decir esto, lo que yo quería decir, que cuando decía Ricardo cómo habrán sido los diálogos, cómo habrán sido las situaciones, claramente y seguramente, y ahora vienen unos que van a ver, no fáciles y no ideales y no felices todas, sin embargo, que eso es lo interesante, cómo realmente en la unión que tenían pasaban cualquier situación, porque no tenemos que ser ni perfectos, ni ya santos acá, sino que tenemos que caminar, y claramente en ese camino no vamos haciendo todo, pero bueno, hay otras historias que muy bien lo marcan, ¿no? Donde realmente no todo es fácil y justamente lo difícil es en donde nosotros hacemos ese camino, ¿no? Así es, tal cual. Están conectados desde Estados Unidos, desde Florida, y ellos también han sido muy ejemplares en la forma en cómo sobrellevaron grandes pruebas en sus vidas, Cari en lo familiar, y varias enfermedades muy, muy complicadas. Ellos las han sacado adelante y son también un ejemplo de familia. Y solo con la fuerza de Dios, no hay otra. Así es. Sí. Que todos tenemos la historia, que está bueno escribir porque nos vamos dando cuenta y del paso de Dios en las vidas, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros pusimos como resumen valentía y compromiso cristiano, vida de oración y sacrificio, acoger el plan de Dios en sus vidas, unión en sus emprendimientos y enfocados primero en dar al otro, en dar a los demás, en dar al pueblo, o en dar su vida. O en dar su vida. Bueno. Vamos unos cuantos siglos hacia adelante y nos encontramos con ellos, con Luis y Celia, los famosos padres de Santa Teresita, que cuando empezamos con todo esto y decíamos matrimonio santo, la gente decía, los padres de Santa Teresita, porque son como los que más conocemos, ¿no es cierto? Y la historia de ellos es lindísima porque ambos tenían intenciones de ser religiosos, los dos habían pensado en eso, sin embargo, un día ellos se encuentran en un lugar, esta voz en su interior que le dice esta frase que está escrita ahí, este es el hombre a quien he preparado para ti, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde ese momento ellos tienen un enamoramiento, dice la historia, que es un noviazgo muy cortito, porque de 3 meses, y enseguida se casan. Una cosa para acá, enseguida a nosotros nos impactó cómo puede estar pensando que quiere ser religioso, y claramente al tener amigos
como confirmación de que no era así, poder también seguir a Dios y el plan que Dios tiene para mí a pesar de lo que yo pensé, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, ellos empezaron a vivir su matrimonio y decidieron que iban a vivir como hermano y hermana. Y di cuenta la historia que Luis tenía toda una justificación teológica para apoyar el pedido que su mujer de vivir de tal manera. Y como ella también estaba en esta dinámica, realmente había aceptado. Empezaron a vivir así hasta que en un momento ellos iban a su confesor, a su director espiritual, y este director espiritual los ayuda a desistir de este plan, digamos, y a decidirse ser padres de familia, ya que se habían casado, realmente conformar una familia. Y les dice que de esta manera también ellos iban a poder expresar todo el amor que ellos tenían para el Señor. Entonces formarían así una familia católica. Otra cosa que me parece increíble, bueno, así lo hacen y no tienen un hijo, sino que tienen 9 hijos, o sea, una familia fecundísima, y que cuando empiezan a decidir tener hijos, realmente les cambia completamente la visión, porque ellos empiezan a vivir para criar a sus hijos. Y ellos decían que criaban a sus hijos para el cielo, ¿no? Esta es una de las frases que educarlos para el cielo. Querían tener muchos hijos para educarlos para el cielo. Hay una anécdota muy linda de cuando Santa Teresita, que es la que vemos acá en la imagen, ¿no? Cuando era muy chica, en un momento le dice a la madre: mamá, te deseo que te mueras pronto. Y ella se queda dura, de ¿cómo? ¿Qué me está diciendo, hija? Y después se empieza a dar cuenta de que ellos le hablaban tan lindo de lo que era el cielo y Jesús irse con él, que ella solo le estaba deseando que pronto pudiera ir a encontrarse, estar con Jesús, ¿no? Así que bueno, en realidad ellos empiezan a educar a sus hijos y bueno, la vida de ellos no era para nada fácil. Ella decía esto: mi esposo es un santo, ¿no? En principio, eso también llama la atención porque, bueno, por ahí nosotros podemos escuchar o decir que conocemos el otro, pero bueno, ella decía: mi esposo es un santo. Por ejemplo, ellos en 5 años se murieron 6 en la familia, los papás de Luis, los papás de Celia, los 2 hijos varones que tuvieron, ellos tenían pensado que pudieran ser sacerdotes, sin embargo, los 2 fallecieron, y quedaron las mujeres, que muchas fueron religiosas, aunque Santa Teresita, ¿no? Y una niña también fallece, sí. O sea que todas estas cuestiones ellas las vivían con mucho espíritu de fe y abandono en los planes de Dios, ¿no? Todo confiando en que lo que pasaba era lo que ellos tenían que vivir, y lo vivían de esa manera, como dentro del plan. Por ejemplo, cuando Santa Teresita estaba por nacer, ya Celia tenía 41 años, y le habían sugerido que era mejor para ella no tener más hijos por su salud, porque no estaba bien. Sin embargo, ella dice que había aprendido que la providencia de Dios, si da más trabajo, da también más fuerzas para cumplir con lo que a cada uno Dios le pide. Así que, por supuesto, dijo que de ninguna manera ella iba a dejar de tenerla, y Santa Teresita nace. Por otro lado, importantísimo y lindísimo de ellos tenían un buen pasar, pero lo tenían por el trabajo que realizaban, no es que tenían mucho, sino que tanto él como ella trabajaban un montón, y era muy característico de ellos compartir todo lo que tenían con los pobres. Esto de pensar en el diálogo entre ellos y en la familia, ellos, por ejemplo, asistían diariamente a misa, en familia, reunían a la familia para las oraciones diarias en torno a la Virgen, ¿no? Nuestro santuario hogar, es como, cuando lo leímos también, muy lindo. Y la herencia que le dejaban a sus hijas era justamente, ellas decían,
¿cómo era la frase que decían? Nos enseñaron a no estar en las vanidades del mundo, que es lo mismo que en realidad todas sus enseñanzas iban para ocuparse de las cosas del cielo, ¿no? Bueno, otra de las cosas, aparte de lo que compartían en oración, en la relación con ellos eran las cartas. Son impresionantes, algunas están escritas, se pueden leer, cómo ellos cuando se separaban, ella en un momento se enferma, se tiene que ir a vivir a otro lado, y no podían estar un día sin como esta comunicación, o sea, sin pensar en el otro y sin estar haciendo algo. Y se escribían unas cartas que una la pusimos acá porque la verdad que nos impresiona. Uno puede escribir cuando cumple tantos años, una de novio, pero bueno, esto de constantemente, se me hace tarde el estar cerca de ti, mi querido Luis. Te quiero con todo mi corazón y siento que se duplica mi amor por la privación que experimento de tu presencia. Me sería imposible vivir alejada de ti. Estoy contigo en espíritu durante todo el día y me digo, en este momento estar haciendo tal cosa. Pongámonos en las manos de Dios. Él sabe lo que nos conviene. Es Él quien hace la llaga y quien la cura. Te abrazo como te amo. Las niñas me encomiendan que te diga que están muy contentas de haber venido a Lisieux y te envían un fuerte abrazo, tu esposa para siempre. Practiquen para escribir sus WhatsApp, así ahora a partir de mañana. Los queremos ver con este romanticismo. Bueno, y ella se enferma, bueno, está enferma porque iba a estos médicos, como le digo, iba a Lisieux, le escribía cartas, y bueno, en un momento muere, pero antes de morir su preocupación máxima era qué iba a hacer de Luis y cómo Luis iba a cuidar de las hijas, ¿no? Entonces hasta último momento esa fue su preocupación. Bueno, después cuando ella fallece, quedan ellos viviendo en Lisieux y una cuñada de ella se hace cargo de ayudarlo a terminar de criar a las hijas. Y lo más impactante de este hombre es cuando él estaba por morir, de a poquito iba como así estando peor físicamente y todo, él dice, esto es demasiado, sí, soy demasiado feliz, no es posible ir al cielo de este modo, quiero sufrir algo por ti. Así que me he ofrecido, ¿no? Y él, después de ese tiempo, empieza a perder la lucidez mental y bueno, vive como un último tiempo un poco más duro. Nos vamos a darle crédito a Diego que nos contó esta frase. Sí. No, no la teníamos, pero la verdad que nos impresionó esto porque, bueno... sí, a los ojos del mundo, alguien que había perdido 3 hijos, perdido a la esposa, estaba empezando a estar medio enfermo, no sé, a los ojos del mundo también, todas se hicieron monjas, no iba a tener nietos, por ejemplo, uno puede tomarlo todo por ese lado, sin embargo, él era inmensamente feliz, ¿no? Porque él tenía a Dios, vivía para Dios y había formado a sus hijas para Dios. Así que eso era una inmensa felicidad para él. Uh-huh. Así que bueno, nada, esta situación familiar es como que se nos hace un poco también más cercana en cuanto a lo que podemos saber y nada, con las dificultades que implica cómo realmente, bueno, ellos dos son santos, Santa Teresita es santa y las demás religiosas quedaron. Bueno. Bien, pasamos a un caso muy particular, es una mención breve nada más. Linda pero breve, porque en realidad es uno de los casos donde ellos no compartieron una vida como matrimonio santo, porque ella era muy, muy devota y él era un médico ateo que no quería saber nada con la religión. Nunca le dio bolilla en toda su vida con la religión. Y ella finalmente también, igual que Celia, tiene cáncer, fallece en los brazos del marido, y ahí él encuentra un diario que ella había escrito por muchos años, y ahí descubre todo lo que ella había rezado, vivido, sufrido por él, y todos los escritos de ella, y eso le impacta de tal forma que dice que no puede creer cómo ella siguió confiando en la conversión de él. Eso lo sacude muchísimo, va a Lourdes, ahí
reza y termina pidiendo perdón y empieza a convertirse, siente una paz en Lourdes como nunca en su vida experimentó. Dice, había sido conquistado, se me había hecho la luz. Él vuelve y los amigos le convencen de publicar este diario de la esposa, y se convierte a tal punto de que él siente una llamada por el sacerdocio e ingresa al seminario, al noviciado dominico, y 6 años después es ordenado sacerdote. Así que de ser alguien totalmente ateo durante el tiempo que compartió con la esposa, él termina convertido en sacerdote dominico y le encomiendan como su obra apostólica estudiar y escribir la vida de ella. Y a ella le abren el proceso de beatificación en 1955. Y ahora van a ver lo que es uno de estos escritos de ella, que sí, creo que es impresionante. Esto fue unos 9 años antes de que ella falleciera. Este, mi amado esposo, es el testamento de mi alma. Al Padre adorado lo conocerás y amarás a través de mis oraciones en el cielo, cuando seas su hijo, discípulo de Jesucristo y un miembro vivo de su iglesia. Sé cristiano y apóstol, ama las almas, reza, sufre y trabaja por ellos. Algún día estaremos eternamente reunidos. Lo espero a través de mis aflicciones ofrecidas por ti y por la misericordia divina. Tu esposa para siempre, Elisa. Ella 9 años antes había escrito de que ella desde el cielo iba a seguir implorando por la conversión de él, intercediendo, y lo termina ella pronosticando. Un dato curioso, que el proceso de beatificación de ella estuvo por algún motivo frenado por muchas décadas, hasta la década de creo que finales del 80, donde los dominicos en Argentina reactivan esta causa, consiguen que viaje alguien del Vaticano a Francia a recuperar muchos documentos y se empieza a reactivar la causa de ella. Bueno, todavía no está beatificada, pero los dominicos argentinos tuvieron que ver con el impulso de esa causa. Y pasamos a otro dato bastante más actual de la Segunda Guerra, una historia impresionante. Y si lloro, bueno, porque bueno, estos son Takashi y Midori. Takashi era un estudiante de medicina que llega a vivir en la ciudad donde vivía Midori con toda su familia. Los Moriyama eran ellos eran católicos, y él lo hospedan a él, como se hospeda a un estudiante de algo, lo hospedan a él en su casa. Se dice que ella sabía que él no era católico, o sea que desde un primer momento, cuando llega a su casa, ya ella empieza a rezar por él y por su conversión. Bueno, él era muy racionalista y solo estaba motivada, y tenía una motivación por la búsqueda del sentido, pero miraba como con cierta cautela todo esto de la religión, ¿no? Una vez la familia lo invita a una misa católica, y él los acompaña, y cuando vuelven, ella tiene un episodio, o sea, se siente mal. En realidad dice que la familia no sabía qué hacer con ella, y entonces, como tenían un casi médico en la casa, le pidieron a él que interviniera, y él le diagnostica una apendicitis aguda. Bueno, lo llevan corriendo al hospital. Bueno, pero él se da cuenta de qué es, entonces la llevan al hospital, y de alguna manera consideran como que le salvó la vida en ese momento, ¿no? Después a él lo llaman para la guerra, él tiene que ir al frente de batalla. Entonces lo que hacía Midori era que le enviaba libros católicos, la Biblia y todo, para que él pudiera ir leyendo mientras estaba en el frente de batalla. Cuando vuelve, él decide hacerse católico y quiere bautizarse, aunque esto estaba en oposición a lo que la familia de él quería, ¿no es cierto?
pronto ellos empiezan como a tener, empieza a haber una atracción entre los dos, y bueno, lo que pasa es que él tiene una única duda. Él trabajaba con radiología, y en el momento que ellos empiezan a conocerse más y que parece que se van a casar, a él le da una cosa y le dice, mira, yo lo que te tengo que decir es que yo no voy a dejar de trabajar en radiología, y que eso en ese momento era bastante grave, ¿no? O sea, se exponía al tema de los rayos X. Claro. De la radiología, y él sabía que iba a estar expuesto a eso toda su vida, así que le dice, ¿estás seguro que querés enfrentarte a este riesgo que yo me estoy exponiendo? Y ella le dice esta frase que está acá abajo, ¿no? Será mi privilegio compartir su itinerario donde quiera que conduce y aceptar cualquier cosa que pase en el camino. Es una cita de la Biblia del libro de Ruth. Claro, ella se la responde a él en este sentido. Bueno, ellos se casan. En un momento, bueno, él por supuesto se bautiza y después se casa, o sea que recibe los dos sacramentos. En ese momento están en Japón en una crisis económica muy grande. Ella también ayuda con el tema del trabajo para la casa, porque a él solo no le alcanzaba con eso. 2 veces él está en una situación casi de vida o muerte, y una de esas veces ella lo ayuda a él de manera tal que dice como que de alguna manera le devuelve lo que él había hecho por ella en cuanto a salvarle la vida. Él, después de haber estado atendiendo enfermos en medio de la nieve, una noche le agarra un ataque asmático y queda tirado en la nieve, y ella se da cuenta, sale, lo rescata, lo trae arrastrando y le salva la vida, ella a él, y le devuelve con esto cuando él la había salvado. Una anécdota curiosa que después van a ver a qué viene. Él como radiólogo atiende al jesuita Maximiliano Kolbe, que muchos conocen después la historia durante la guerra. Bueno, él fue un jesuita que viajaba por Japón y como se hace atender por su problema de tuberculosis, y él le toma las placas, y como era también cristiano, se conocen y conversan, y él lo recuerda mucho, y van a ver en qué desemboca esto. Bueno, él entonces empieza a tener síntomas, tiene una leucemia importante, y le tiene que informar a su esposa de esta terrible noticia, ¿no? Bueno, y a mí esto me impresiona, pues yo le dije, yo lo quiero leer cómo está. Él llega a su casa y ¿qué tiene que contar? Le cuenta todo, y lo que ella hace es, ella escucha en silencio atenta, y luego sin decir palabras se levanta, va a encender las velas en el altar de su hogar, y se arrodilla con la cabeza inclinada ante el crucifijo que su familia había guardado un montón de años. Él se levanta y la acompaña y se arrodilla junto a ella. Ella quedó allí en oración hasta que pasó la tormenta interior. Mientras tanto, él tenía remordimiento por haberse descuidado, dedicándose tanto a su trabajo de investigación que podía llegar a ese extremo, tomando por sentado el amor y dedicación de su esposa. Pero ella, cuando movió la cabeza para mirarlo y le habló, no le incriminó, sino que habló con compostura y paz, y dijo: nos dijimos los dos antes de casarnos, y de nuevo antes de que fuiste a la Segunda Guerra en China, que si nuestras vidas se gastan en el servicio a la gloria de Dios, entonces la vida y la muerte son bellas. Tú has dado todo lo que tenías para este trabajo, que estaba importantísimo. Fue para su gloria. Ahí dice que él sintió la presencia de la santidad en ese mismo momento de la adoración, y que cuando él volvió a su trabajo al otro día, era como un hombre nuevo, de lo liberado que se sentía, y de nuevo entusiasmado en este trabajo de investigación, que hasta Midori, la esposa, le había dicho que probablemente cuando él no lo pudiera seguir más por la leucemia, sus hijos lo iban a continuar. Ahí viene la Segunda Guerra, y bueno, explota la bomba en Hiroshima, cerca de ellos. Llevan a los hijos a estar con los abuelos en un lugar campestre, porque se creía que podía seguir Nagasaki, y ellos siguen su vida más o menos normal, él atendiendo el hospital, pero llega, bueno, un día donde él se va a atender
y le ofrecen volver a la casa porque él ya estaba bastante enfermo, le dicen, mirá, vos sos mayor que todos, él ya era casi una eminencia en radiología en el hospital universitario, y le ofrecen no hacer la guardia de esa noche, pero él dice, de ninguna manera, hay tantos muriendo en la guerra alrededor nuestro que yo no voy a aceptar ese privilegio y me quedo a asumir mi guardia. Bueno, cuestión que a la mañana siguiente cae la bomba sobre Nagasaki, y se destroza todo, el hospital donde estaba él también. Sin embargo, él logra levantarse y empieza inmediatamente a atender las víctimas a su alrededor. Él termina herido, termina con una herida cortante. Unas horas después lo tienen que suturar ahí en una mesa improvisada de cirugía. Y así está horas y horas, pasa un día y medio donde él sigue y sigue sin parar atendiendo a otros perjudicados por la explosión, hasta que llega el ejército, toma cartas en la situación y él puede liberarse un poquito para ir a ver qué pasó con la esposa. Así que vuelve a la zona de la catedral católica donde vivían ellos, y ahí se encuentra con un cuadro desolador y está todo totalmente destruido. Esta imagen que vemos acá, está todo destrozado, y encuentra lamentablemente el cuerpo carbonizado de ella, pero no puede creer cuando ve que en la mano tiene esto que ven acá arriba, que es el rosario carbonizado con el cual ella rezaba por la salud de él todas las mañanas. Ella todas las mañanas rezaba por él, y en ese momento cae la bomba y ella queda aferrada a la mano con el rosario carbonizado, con el cual rezaba por él. Y él, bueno, él ahí cae casi desahuciado, lo rescatan, empieza a desmejorar mucho durante 2 semanas, le están dando la extremaunción, y en un momento él siente una voz interior que le dice, pedile a Maximiliano Kolbe por tu vida. El dato curioso acá es que él no tenía ninguna forma de saber que Maximiliano Kolbe había muerto 1 año y medio antes en un campo de concentración en Alemania. Acá estamos en Japón, en 1945, Maximiliano Kolbe murió en el fin del 43, entregando su vida en un campo de concentración, y algo dentro de él le dijo que le rezara a este hombre que había conocido 10 años antes, y en ese momento sufre una mejora milagrosa, se recupera y vive 6 años más con leucemia y dando servicio, salvando a todos a su alrededor. Empieza a investigar los efectos de la explosión. Él tenía el doble rol de ser un sobreviviente más un experto en radiación, con lo cual escribe libros sobre toda esta investigación, y empieza él a animar al pueblo japonés de Nagasaki, de que ellos habían sido elegidos para sacrificarse por todo el mundo que estaba muriendo y sufriendo, y por ese sacrificio iba a finalizar la guerra. Y de hecho, bueno, el día de la Virgen que se festeja en Nagasaki, que es el día de la Anunciación, el 15 de agosto, de la Asunción, perdón, es cuando se firma la paz en Japón. Ahí termina la Segunda Guerra, el 15 de agosto. Y él, bueno, empieza luego en un par de años a desmejorar igualmente por toda su leucemia, vive sus últimos años cuidando a sus hijos, escribe unos 12 libros, uno se hizo una película, Las campanas de Nagasaki, y otro muy fuerte que se llama Dejando a mis hijos atrás, donde él ya veía que sus hijos iban a crecer sin él, lamentablemente. Pero todo pasa muy heroicamente estos últimos años en una pequeña cabañita de madera. Él no quiere que se lo mejoren, a pesar de ser una eminencia y una figura ahí en Nagasaki. Él la pasa en esta casillita de madera, hasta que, bueno, finalmente él fallece y es enterrado con honores en Nagasaki. Y él también dibujaba mucho. Esta es una imagen impresionante que a mí me gusta mucho, donde él compara también la asunción de la Virgen con la esposa siendo elevada a los altares a través del hongo atómico. Una imagen muy impresionante de cómo él veía la santidad de su esposa. Y en la lápida de él quiso que le escribieran: somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, que son palabras del Evangelio.
Se dice que Nagasaki como pueblo sobrellevó mucho mejor que Hiroshima todo esto por la confianza en Dios y en salir adelante que les infundía en Takashi. Bien, y llegamos entonces a la última historia de hoy, alguien muy cercano a nosotros, el argentino venerable, en realidad no es el único matrimonio laico casado, porque hay uno que ya está beatificado, pero Enrique Yo era un argentino que estudió en la escuela naval y ya desde su juventud mostraba un compromiso muy especial por vivir las cosas según los mandatos evangélicos. Él escribió toda su vida las frases que le veían, cómo se comprometía, estas frases que ven acá abajo, de que la misión a la que me siento llamado es dar yo mismo gloria a Dios para hacer que los demás también la den, y que nuestro programa debe ser el de salvar el alma del prójimo, salvar la nuestra y ser santos. Se casa con Cecilia y tienen 19 años de matrimonio y 9 hijos, con un clima familiar donde él siempre irradiaba alegría y él quería ser un padre alegre y presente y compañero de los hijos. A él se lo conoce mucho más por su vida del mundo empresario, sin embargo también fue un padre absolutamente ejemplar y un esposo también. Y con la esposa ellos ayudaban a juntar bienes para la Europa de posguerra. ¿Qué pasa? Me faltó una hoja. Un segundito. Ahí está. Ahí está. Bueno, él en realidad inicialmente quería ser, pensaba en ser sencillamente obrero de lo humilde que era, pero su confesor lo convence de que él puede dar un bien mucho mayor a la sociedad, formándose, haciéndose profesional y llegando a ser lo que fue un dirigente de empresa. Él se hace ingeniero y tiene una tremenda carrera en las cristalerías Rigolot, y es también un empresario ejemplar, conociendo por nombre a cada uno de sus empleados. Hay una anécdota donde él no le queda otra que despedir a un grupo de empleados porque estaban cerrando un departamento y él se desespera cuando tiene que dejar a alguien sin trabajo. Se le ocurrió como solución formar una cooperativa con estos obreros despedidos, era la parte de empaque, de packaging, con lo cual ellos arman una cooperativa frente a la cristalería y les venden el packaging a la cristalería, ganan mucha mejor plata, los dos salen ganando y ellos valoran muchísimo que no los hubieran, que a pesar de despedirlos, no los hubieran dejado sin trabajo. Y así a lo largo de su vida una serie de ejemplos de cómo él trata ejemplarmente a sus operarios, obreros. A tal punto de cuando él enferma gravemente de cáncer, los empleados hacen fila por donarle sangre. Se dice que más de 200 empleados le donan sangre y él finalmente personalmente les agradece este gesto a sus empleados. Y como queda poco tiempo, después vamos a esto. Les queríamos mostrar cómo lo ven sus hijos. Primero están las de él, ¿no? Primero hay 2 frases de él, como yo mencionaba, de cómo él quería tratar a sus hijos. Debo exteriorizar alegría, buen humor, mansedumbre, paz y dulzura. Es grande la importancia de la alegría unida al entusiasmo para propagar las verdades del Evangelio. Debemos ser mensajeros del amor de Dios. La misión a la que me siento llamado es dar yo mismo gloria a Dios para hacer que los demás también la den. Y uno de los hijos de él, que se hizo sacerdote y está hace muchos años de misionero en África, el padre Juan Miguel Cobo, decía: a mi papá lo resumen 2 palabras, santidad y cariño. Era muy alegre. Si tenía problemas, no los reflejaba en casa. Al llegar, silbaba en la puerta y todos corríamos a saludarlo. Trataba con mucho cariño a mamá y no recuerdo que se pelearan.
Sobre todo evoco su alegría. Esa es su hija, la hija. Sara Yo. Nos jugaba de igual a igual, pero al mismo tiempo nos dirigía para que nuestro juego fuera mejorando. Iba de cama en cama preguntándonos si teníamos algún problema y aprovechaba para irnos formando. Hablándonos de las cosas buenas de los santos, nos iba marcando el camino espiritual que debíamos seguir. Si nos dolía algo, enseguida nos decía que ofreciéramos a Dios nuestro dolor. Y para cerrar la frase de él, a mí que me gusta muchísimo, esta que está arriba: un corazón paterno que escucha y ama consigue ser amado. Es como la misión ideal del padre. Bueno. Y con esto queremos tener la charlita final de que nos enseñaron estos últimos matrimonios ejemplares. Así que abrimos nuevamente los micrófonos. Muchas gracias, Leo y Pau, por la selección que hicieron y a los que le pusieron la lupa, porque creo que son muy ilustrativos, en particular los Martín. Hay mucho aprendizaje para sacar de ellos, y gracias por compartir un poco una de las cartas de ellos, porque me habían hablado y nunca había visto, y sí, realmente deja mucho bueno para aprender. Yo justo estuve leyendo hasta hace poco un libro sobre los padres, sobre ellos, y una cosa que me acuerdo, él siempre decía, tu santa madre, le decía a sus hijas, tu santa madre, se refería a ella. Me gustó mucho esa manera de hacerse respetar y valorarse entre cónyuges. Claro. Así que bueno, muchas gracias por esta selección que hicieron, me pareció muy productiva. Gracias, Leo. ¿Alguien más con lo que fueron anotando de cómo compartían juntos la oración, cómo dialogaban? Gracias, Leo y Pau, porque lo han hecho muy actual, más allá de que algunos son muy del tiempo muy pasado, pero realmente ha sido muy grato conocer estas historias, y también muy disparador para que sigamos curioseando sobre un poco la vida de los santos matrimonios que nos han precedido, y también hacer posible que sea posible, ¿no? Que sea de la vida diaria, que sea no como a veces la fantasía nos lleva a pensar que son intachables, que los santos no tuvieron dificultades, sino traer la santidad a la vida diaria, ¿no? A lo que rutinariamente o cotidianamente la vida en cada momento histórico nos presenta. Muchas gracias, hermosa la exposición. Gracias, Marta. Sí, yo también quería agradecer, me pareció también hermosa la selección y también muy, muy ejemplar, porque sinceramente nadie se fija en los santos casados. Para mí fue toda una novedad. Yo conocía, digamos, como paradigmáticamente a los padres de Santa Teresita, pero cuando uno se enfoca en cada realidad, hay muchísima riqueza también para poder trabajar. Así que gracias. Así es. Y hay muchísimos más, es impresionante lo que uno va encontrando. Nuestra idea es poner todo esto en algún momento en alguna página web o algún sitio que se pueda compartir y difundir de una forma mucho más fácil, ¿no? Que esté más a disposición de todos. Gracias, Pau y Leo. La verdad que está buenísima la investigación que hicieron. Yo creo que como todo lo que uno nos regala, el don que ustedes tuvieron en hacer esta investigación, hay que compartirlo. Y la verdad que me comprometo a hacerles propaganda, difusión, sí, porque de verdad esto no lo podemos callar. Me parece que así como nos sorprendemos todos de todo lo que investigaron, de verdad me parece que podemos iluminar un montón con todo el trabajo de ustedes, a animar, y sobre todo los matrimonios más jóvenes, ¿no? Yo estoy pensando en nuestra liga en Confi, bueno, con los grupos nuevos,
qué sé yo, me parece que es algo re lindo para compartir, así que bueno, les vamos a dar mucho trabajo. Ahora nos vamos a una reunión de un grupo de liga de la zona centro, así que vamos a comentar también. Vamos a hacer propaganda. Gracias. Gracias. ¿Alguno tiene idea de cuántos argentinos hay beatificados o en curso, laicos casados? No. Casados, santos o beatos, para mí no hay ninguno. No, en proceso. En proceso. No sé, yo conocí a Enrique Yo, pero no Sí. otro. Y hay un Sí, beato. hay una mujer en Bahía Blanca, me parece, al sur de la provincia de Buenos Aires, que es venerable, me parece, o sierva de Dios, que murió muy joven, una maestra. Acá están, son 7. Hay uno muy antiguo que en realidad después se hizo sacerdote, pero había enviudado y tuvo 2 hijos, estuvo 10 años casado, Pedro Ortiz de Zárate. Lo martirizaron los indígenas en el norte junto con otros 19. Después sí está el que es beato, lo beatificaron hace poco, Wenceslao Pedernera, un catequista de La Rioja. Creo que esta es la que mencionaba Diego, Victorina Rivara, que estuvo casada 38 años y después conoce a Don Orione y funda un cotolengo en Corrientes. Después hay un mendocino, que era manonita, que se llama José Jorge Cunader. Después son 2 focolares de Bahía Blanca, padre e hija. Manuel, el padre, y María Cecilia, la hija, que ya fallece mucho antes también por un cáncer. Estos son los argentinos que están en proceso de beatificación, además, obviamente, de Enrique Yo. Y un dato curioso, hay una pareja brasilera que son muy similares, o tienen muchas similitudes con Luis y Celia Martín. Eran del estado de Río de Janeiro y muchas cosas similares. Ella quería hacerse hermana, sin embargo le anuncia a una beata de que ella va a conocer a un hombre santo, y después tienen 8 o 9 hijos, y todos se hacen religiosos también, y una serie de similitudes que no lo podíamos creer. Después también les podemos pasar el dato. Y son muchísimos los latinoamericanos también que hay. ¿Alguien más para comentar? Ya son las 9. Y si no nos retan ahí los superiores. No nos retamos, al contrario, tenemos que felicitar. Realmente creo que tiene que quedar la palabra sintonía, ¿no? O sea, en los matrimonios, algunos a destiempo, como comentaban, de Elizabeth y su esposo, y a tiempo muchos han sintonizado, ¿no? Sus corazones vibraban con la misma nota. Y creo que eso los tiene que seguir alentando a nosotros. ¿De qué manera nos podemos encontrar y renovar el primer amor, hacerlo cada vez más reluciente, y siempre renovarnos según el estado en que estemos, según la edad que tengamos, para ir creciendo también en esto? Les agradecemos mucho la presencia de todos, les agradecemos lo que han compartido también, y lo que se siente, que se comparte, que es este mismo anhelo de ir creciendo un poco más en la santidad y en los vínculos. Les decimos que para los que han puesto en el chat, la charla fue grabada, todavía está siendo grabada, y la pondremos a disposición. Primero a los que estuvieron inscriptos en este curso, les haremos llegar el link, y luego la pondremos las 3 charlas en YouTube, y también les haremos llegar por email para que, bueno, las puedan compartir, ver en otros momentos. Creo que vale la pena, bueno, cada uno de los que han participado nos han hecho aportes valiosísimos para nuestro trabajo matrimonial. Pretendemos que este sea un primer ciclo de servicio, y queremos hacer algo más, queremos seguir trabajando un poco más, así que los invitamos a que creativamente puedan aportar y podamos entre todos retroalimentarnos. Y sin duda, Pau y Leo ya están anotados para un segundo ciclo. Esto es como las historias de las 1001 noches, las 1001 vidas que nos van contando,
y creo que cada una de estas vidas vale procesarla, trabajarla, volver a leerla. La verdad que nos han dejado un apetito por estas historias de matrimonios santos que nos reviva el alma y nos da ganas de trabajar en nuestra propia santidad. ¿Quién dice que de aquí tengamos que relatar algunas historias en algunos prontos años, sobre aquellos que hoy estuvimos reunidos en este Zoom? Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Pau y Leo. Dios les recompense por todo lo que nos han regalado. Y gracias a todos y a cada uno por haber conectado, por haber estado allí. Gracias a todos los que se han unido desde Chile, desde Perú, desde Uruguay, desde diferentes provincias argentinas. Esto que nos ha regalado la pandemia de sentirnos hermanos, también desde Paraguay. Ha sido un gustazo que no pensábamos. Y bueno, nos hemos vinculado. Gracias Víctor y Estela desde el Paraguay, los hermanos chilenos, Paulina, que estuvo firme siempre en todas las charlas, y también, bueno, veo desde Paraná, no sé, realmente ha sido bellísima la participación. Ahí nos saludan desde la Florida, impresionante. Sí. Bueno, mil gracias. Será hasta un próximo encuentro, esperemos que no pase mucho tiempo. Bueno, y que no se corte. Eso. Seguimos bien. Muchas gracias. Hasta la pronto. distancia